Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a Dexter Morgan, antihéroe o un tipo irreparablemente tóxico. Durante las próximas 23 minutos recorreremos 11 capítulos que desmenuzan sus peores decisiones y muestran cómo, detrás del carisma y de la excusa del código, sus actos destruyeron vidas reales. No buscamos simplemente señalar momentos memorables de la serie, vamos a entender el patrón de manipulación, egoísmo y daño colateral que define a Dexter. Prepara notas. Cada capítulo dura exactamente 2 minutos y suma al retrato completo de un hombre que se convenció de ser necesario, mientras arruinaba a quienes decía proteger. Desde el principio, la relación de Dexter con Rita funciona como un mecanismo calculado más que como un vínculo emocional genuino. Él no se enamora de ella en el sentido romántico tradicional, la incorpora a su vida porque una pareja anclada en la normalidad reduce drásticamente las miradas sobre su doble existencia. Para Dexter, Rita deja de ser solo alguien a quien cuidar y pasa a ser, en la práctica, una cobertura social, la presencia de una mujer que lo cuida, que organiza la casa y que presenta una vida doméstica estable ante los demás es parte del disfraz que le permite actuar sin levantar sospechas. Esa instrumentalización explica muchos gestos que, vistos desde fuera, parecen ternura, las cenas, los autocuidados, las comidas familiares, pero que, en su esencia, responden a una lógica utilitaria. Dexter hace pequeños actos de afecto como quien marca casillas, una sonrisa en el momento correcto, un abrazo en público, una foto aparentemente espontánea. Todo ello está medido para proyectar normalidad. Esa consideración estratégica influye decisiones decisivas. Cuando Rita queda embarazada, cuando le asume obligaciones paternas, no se trata únicamente de un amor paternal profundo, sino también de la necesidad de proteger una coartada eficaz. Priorizar su secreto por encima de la autonomía de Rita o del bienestar emocional de los niños convierte la protección en control. En la práctica, manipular la confianza de una persona vulnerable para asegurar la propia impunidad es una forma de abuso, más sutil que la violencia abierta, pero igualmente dañina, porque borra la posibilidad de consentimiento informado. Rita toma decisiones sobre su vida bajo la creencia de que Dexter es un compañero seguro. Esa creencia está viralmente afectada por la mentira estructural que él construye. Así, lo que se vendió como cuidado se instrumentaliza en control, y la frontera entre cariño y cálculo se vuelve imprecisa. Dexter cuida, sí, pero lo hace con la prioridad clara de protegerse a sí mismo, incluso si eso implica sacrificar la agencia y la estabilidad emocional de quienes dependen de él. Paul Bennett, el ex de Rita, es abusador y merece consecuencias, pero la forma en que Dexter interviene empeora todo. Dexter no actúa para proteger. Actúa para eliminar la amenaza que Paul representa para su proyecto de vida. Golpear a Paul y plantarle pruebas para que parezca una recaída de drogas fue calculado, y aunque evitó daño inmediato a Rita, las secuelas fueron brutales. Paul vuelve a la cárcel, queda humillado, entra en conflicto y acaba muerto tras una pelea. Dexter no provoca la muerte directamente, pero su manipulación fue catalizadora. Más importante, Dexter prioriza su estrategia por encima del trauma que sus actos generan en los hijos de Rita. Cuando un adulto decide arreglar cuentas a su manera, sin procesos legales ni límites, está asumiendo un costo moral y existencial para terceros, en este caso, para Astor y Cody. La muerte de Paul pudo traer alivio, pero también dejó una herida profunda en los niños, que ya no tendrían la posibilidad de procesar la relación con su padre de forma natural. Después del conflicto con Paul, Dexter da un paso calculado y profundamente manipulador. Construye una actuación completa para presentarse como alguien roto, arrepentido y dispuesto a sanar. Decide fingir una adicción que no tiene, no porque esté buscando ayuda, sino porque necesita afianzar la narrativa de víctima y reforzar la idea de que Paul era el verdadero problema. Se inscribe en Narcóticos Anónimos, un espacio creado para personas que luchan de verdad con dependencias y recaídas, y lo usa como escenario personal. Incluso selecciona como patrocinadora a alguien emocionalmente inestable, lo cual le facilita mantener el engaño sin ser cuestionado. La herramienta creada para la recuperación se convierte, en sus manos, en un accesorio para sostener una doble vida. El daño de esta farsa es doble. Por un lado, minimiza la importancia del proceso terapéutico real, convierte un lugar de vulnerabilidad en un teatro para su conveniencia. Por otro lado, manipula la percepción de quienes lo rodean. Rita, que intenta reconstruir su vida después del caos con Paul, ve en la supuesta adicción de Dexter un esfuerzo genuino por mejorar. Cree que él está luchando internamente, que reconoce fallas y que quiere ser un mejor hombre. Pero esa creencia es producto directo de una mentira bien construida.
A partir de esa ilusión, Rita toma decisiones trascendentales. Le da una nueva oportunidad, aumenta la confianza, se compromete emocionalmente y cree estar formando una familia sobre bases más sólidas. En realidad, está edificando sobre un engaño. La máscara de adicto arrepentido actúa como un escudo conveniente para Dexter, porque cada vez que Rita duda, él puede recurrir a la narrativa del estoy en recuperación como justificación. Fingir una enfermedad o dependencia para manipular las emociones de alguien es una forma clara de abuso psicológico. Le quita a la otra persona la capacidad de decidir con información real y distorsiona su percepción de riesgo, compromiso y confianza. El resultado es devastador. Rita se entrega al proyecto familiar creyendo que está apoyando a un hombre en proceso de sanación, cuando en verdad está atrapada en una mentira diseñada para proteger la vida secreta de Dexter. La relación con Lila West representa uno de los puntos más peligrosos en el recorrido de Dexter, porque por primera vez sus impulsos personales colocan directamente a una familia entera en una situación de riesgo real. Lila no es simplemente una figura excéntrica o una tentación pasajera, es alguien que detecta con precisión quirúrgica las fisuras emocionales de Dexter y las explota para acercarse. Comprende su necesidad constante de sentirse comprendido y la usa como moneda de intercambio. Él, en lugar de cortar el vínculo en cuanto detecta señales de inestabilidad, le abre la puerta a su intimidad y permite que sus dinámicas se mezclen con su vida cotidiana. No lo hace por amor ni por confianza, lo hace porque le proporciona una emoción inmediata que le resulta reconfortante, aunque sea peligrosa. Ese acceso no controlado deriva en un vínculo que escala rápidamente. Lila invade espacios, manipula conversaciones, condiciona decisiones, y Dexter, consciente de todo eso, mantiene la relación por comodidad emocional. Mientras tanto, Rita y los niños se convierten en víctimas indirectas de esta tolerancia. El conflicto llega a niveles extremos. Lila secuestra, vigila, miente y llega a intentar incendiar la casa con personas dentro. Astor y Cody quedan expuestos a una situación para la que ningún niño está preparado. Un adulto inestable con acceso a su hogar y con intenciones claramente peligrosas. Lo relevante aquí es que este episodio no puede leerse como un error aislado o como una simple mala elección romántica. Es la consecuencia directa de la incapacidad de Dexter para evaluar el impacto de sus decisiones en los demás. Introducir a una persona con comportamientos impredecibles en un ambiente en el que viven niños implica responsabilidad absoluta por lo que pueda ocurrir. Y Dexter no solo permitió esa entrada, la sostuvo, la justificó y la encubrió. Cuando finalmente reacciona, el daño ya está hecho y la escalada de violencia resulta inevitable. El riesgo que Lila introduce en la vida de Rita y sus hijos no surge de la nada, es producto del descuido emocional y del egoísmo estructural que caracteriza a Dexter. James Dukes nunca fue un santo cómodo para la narrativa del héroe, pero su arco demuestra la capacidad de Dexter para destruir la vida de una persona real para proteger su secreto. Encerrar a Dukes, dejar que parezca culpable y, en última instancia, contribuir a su asesinato es quizá una de las acciones más siniestras de Dexter. No solo elimina un riesgo, borra la posibilidad de justicia. Dukes tenía una familia y un trabajo. Dexter le adjudica la sombra del carnicero y lo convierte en un mártir de la sospecha. Esa decisión coloca el interés propio por encima de la verdad y de la integridad del sistema judicial. Si la supervivencia del secreto justifica anular a un inocente, entonces todas las reglas del código se desvirtúan. El daño no es abstracto. Son años de vida de otra persona arruinados por la manipulación, el encubrimiento y la violencia indirecta. La temporada con Trinity muestra a un Dexter dispuesto a observar a un asesino para aprender cómo ser eficaz y, al mismo tiempo, proteger a su familia. Es una elección grotesca. Pasar tiempo con quien viola, mata y destruye por la curiosidad profesional y la mejora técnica. El pago fue inmediato y doloroso. La muerte de Rita en la bañera, el daño permanente a Harrison y el colapso emocional de los hijos. Dexter creyó que podía controlar la interacción. Se equivocó. En términos prácticos, sacrificar la seguridad familiar por curiosidad es irresponsabilidad extrema. Dexter no solo se expone a sí mismo, coloca a su familia en la línea de fuego. La tragedia de Rita es un ejemplo directo. Una decisión que él tomó, acercarse a Trinity, perdonarle la vida, observarle de cerca, tuvo consecuencias físicas y permanentes en los más vulnerables. Tras la muerte de Rita, Dexter queda expuesto emocionalmente por primera vez, pero en lugar de asumir el rol que la situación exige, se distancia casi de inmediato. Traslada a Astor y Cody con los abuelos, y aunque podría interpretarse como una decisión temporal para protegerlos, en la práctica es el comienzo de una retirada prolongada. Dexter se muestra como alguien devastado, pero la manera en que maneja ese dolor implica externalizar toda responsabilidad.
Se nos presenta como un hombre que intenta evitar causar más daño, pero sus actos posteriores lo contradicen. Se aleja emocionalmente, no se involucra en rutinas básicas de crianza y vuelve a priorizar su vida secreta por encima de cualquier necesidad real de los niños. Harrison se convierte en un ejemplo claro de esta negligencia progresiva. A lo largo del tiempo, Dexter lo deja en manos de personas que no son emocionalmente estables o que no tienen las competencias necesarias para criar a un niño que acaba de sufrir un trauma severo. La figura paterna que debería aportar estabilidad se diluye entre escapadas nocturnas, excusas y la incapacidad de comprometerse con la paternidad de forma constante. En cuanto a Astor y Cody, los efectos se ven rápido. Problemas de conducta, rechazo hacia figuras adultas, respuestas agresivas, consumo temprano de alcohol y una serie de comportamientos que evidencian un duelo mal gestionado. No son simples reacciones de adolescentes confundidos, son señales de abandono emocional y rupturas de apego que ya estaban presentes y que se profundizan con la distancia de Dexter. Las consecuencias de este tipo de abandono no son abstractas. En psicología infantil están bien documentadas: dificultad para confiar, impulsividad, tendencia a relaciones tóxicas, vulnerabilidad a adicciones y problemas de identidad. Lo paradójico es que Dexter, quien afirma tener un código centrado en proteger a los inocentes, fracasa en su responsabilidad más básica: proporcionar estabilidad y presencia a los niños que quedaron a su cargo. La protección que promete no se traduce en acciones concretas. Su decisión de priorizar su mundo oculto termina perpetuando el ciclo de trauma en quienes más dependen de él. Cuando Deb descubre la verdad sobre Dexter, todo en su vida se desmorona de manera inmediata y brutal. Ese momento, que podría haber sido una oportunidad para que Dexter asumiera el peso de sus actos, se convierte en el inicio de una cadena de manipulaciones. En lugar de enfrentar las consecuencias de sus crímenes, desviarse, entregarse o al menos liberar a su hermana del conflicto moral, la presiona para que encubra lo que ha hecho. Y no se trata solo de pedirle silencio, la involucra directamente, la empuja a destruir pruebas, a modificar escenas del crimen y a participar en decisiones que contradicen todo lo que ella representaba como agente de la ley. Lo que se rompe aquí no es solo la confianza entre hermanos, es la identidad profesional y ética de Deb. Ella empezó la historia siendo una mujer íntegra, comprometida con la justicia, con una brújula moral firme. Pero al verse confrontada con la realidad de quién es Dexter, y al sentir la obligación emocional de protegerlo, cae dentro de una red que él mismo ha tejido durante años. Mientras más intenta ayudarlo, más pierde. Su carrera se ve comprometida, su reputación se destruye y su salud mental sufre un deterioro evidente. La culpa, la ambivalencia y la contradicción permanente terminan por consumirla. La coacción emocional que Dexter ejerce sobre Deb no es un accidente ni un acto desesperado, es una estrategia sostenida. En vez de liberar a su hermana del peso imposible de cargar con sus secretos, la hunde más profundo en ellos. La transforma en una cómplice involuntaria, en alguien que debe pagar un costo altísimo por un silencio impuesto. Cada decisión que toma Dexter en ese periodo no tiene como objetivo proteger a Deb, sino proteger su propia impunidad. Y ese es el núcleo del problema: la manipulación no surge por necesidad legítima, sino por conveniencia personal. Dexter escoge destruir la integridad emocional y profesional de la persona que más lo ha querido, todo para preservar una vida que, en el fondo, ya había escapado de su control. Lagertha se convierte en uno de los mayores riesgos institucionales para Dexter porque es la primera figura de autoridad que no se deja engañar por su fachada. No es una simple superior curiosa, es alguien con experiencia, intuición y poder real dentro del departamento. Y cuando empieza a conectar pistas, cuando revisa casos antiguos y detecta fallos en las conclusiones oficiales, se convierte en una amenaza directa. Dexter lo sabe. En lugar de aceptar que su secreto ha llegado a un punto de no retorno o considerar asumir la responsabilidad, toma la decisión más extrema posible: planificar su muerte. Ese salto no es menor, es una frontera moral que evidencia hasta qué punto está dispuesto a llegar. Lagertha, aunque ambiciosa y políticamente complicada, no es una villana. Es una investigadora que persigue lo que considera la verdad. El hecho de que Dexter decida que su vida es prescindible porque entorpece su libertad es una señal definitiva de que su código ya no opera como contención ética, sino como excusa flexible. Eliminar a una persona inocente, alguien que simplemente hace su trabajo, revela que ya no hay límites, ni racionales ni morales. Es una ejecución premeditada con un objetivo claro: mantener su doble vida intacta. Pero el daño no se detiene ahí. La muerte de Lagertha arrastra a Deb a un abismo emocional del que nunca sale. Ella, que debería ser garante de la ley, acaba cometiendo un crimen para proteger a su hermano. Esa decisión la rompe por dentro, destruye su carrera y marca el inicio de su deterioro definitivo. Dexter no solo elimina a Lagertha,
Sacrifica la estabilidad emocional de la persona que más lo ha amado. Esa es la consecuencia real y profunda de su decisión. Este episodio muestra de forma contundente la lógica del privilegio criminal. Cuando tu supervivencia personal se vuelve más valiosa que cualquier otra vida, te adjudicas el papel de juez, jurado y verdugo. No existe justificación ética ni moral para planear la muerte de una investigadora cuyo único delito fue buscar la verdad. Y al cruzar esa línea, Dexter demuestra que ya no queda rastro del supuesto código que decía guiarlo. Hannah McKay es, desde el inicio, una figura cargada de ambigüedad. Tiene un historial traumático, sí, pero también un patrón de violencia sostenida que no se puede justificar solo por su pasado. Aún así, Dexter proyecta en ella algo que no había encontrado en otras relaciones, una sensación de ser comprendido sin filtros. Ese deseo de conexión lo lleva a ignorar señales evidentes. Cuando elige perdonarla, no por ética, sino por atracción y necesidad emocional, queda expuesta a una doble vara. Es capaz de justificar los crímenes de Hannah mientras condena sin dudar a otros que han cometido actos similares o incluso menos graves. El problema crece cuando su vida empieza a entrelazarse con la de Harrison. Confiar el bienestar de su hijo a una persona que ha demostrado recurrencia homicida, manipulación emocional y un historial de envenenamientos no es un gesto de amor, es imprudencia extrema. Dexter, que se supone calcula riesgos con precisión quirúrgica, deja de hacerlo cuando se trata de alguien que cubre sus vacíos afectivos. Lo inquietante es que esa decisión no surge de protección paternal, sino de una necesidad inmediata de sentirse acompañado por alguien compatible. La consecuencia es enorme. Harrison, un niño que ya había sufrido la pérdida de su madre biológica, queda expuesto a un entorno frágil, marcado por huidas, secretos y violencia latente. A la larga, ese desarraigo pesa. Se convierte en un joven con heridas emocionales profundas, atrapado en un ciclo de inestabilidad que no eligió. Y cuando se observa en retrospectiva, el patrón es claro. Dexter privilegió su propio alivio emocional por encima del desarrollo sano y seguro de su hijo. Este episodio deja ver uno de los fallos más graves en el juicio de Dexter, la incapacidad de separar deseo personal de responsabilidad real. No hay lectura alternativa donde delegar la crianza de Harrison a Hannah resulte sensato. Fue una decisión marcada por la comodidad emocional, no por la protección paterna, y sus repercusiones acompañan a Harrison durante toda su vida. La suma de estas decisiones traza un patrón difícil de ignorar: manipulación constante, instrumentalización de quienes lo rodean, disposición a poner en riesgo a inocentes y un abandono repetido de cualquier responsabilidad emocional real. Dexter no es únicamente un asesino que intenta seguir un código, es alguien que, a lo largo de cada etapa de su vida, prioriza su supervivencia, sus deseos y su comodidad psicológica por encima del bienestar de los demás. Lo que ocurre a su alrededor no es un simple subproducto inevitable de su doble vida, son consecuencias directas de elecciones conscientes, repetidas y calculadas. El problema suele enmascararse bajo la narrativa de que Dexter elimina monstruos, de que su violencia se dirige hacia quienes lo merecen. Pero ese marco se derrumba cuando se observa el impacto en las personas que nunca fueron objetivo de su cuchillo y que, sin embargo, quedan emocionalmente destruidas. Las víctimas reales no son solo los criminales que Dexter decide asesinar siguiendo su propia brújula moral, son familias deshechas, relaciones contaminadas, identidades quebradas y menores marcados por pérdidas y traumas que jamás tuvieron oportunidad de comprender. Son carreras profesionales truncadas, como la de Debo Lagerta, personas usadas como escudos o herramientas, y vínculos afectivos erosionados hasta volverse irreconocibles. La imagen del antihéroe funcional también se derrumba cuando se examina su conducta interpersonal. Cada vez que ocurre un conflicto significativo, Dexter responde con ocultamiento, manipulación emocional o abandono. No corrige el rumbo, no repara lo dañado, solo desplaza el problema hacia otro punto, dejando que alguien más absorba la consecuencia. Esa acumulación de cargas ajenas es lo que termina definiendo su impacto social y emocional. Un rastro de personas que alguna vez confiaron en él y que ahora cargan cicatrices que no fueron producto del azar, sino de elecciones deliberadas. Incluso cuando parece actuar desde el afecto, el patrón se repite. Busca proximidad con quien le ofrece validación, aunque esa elección exponga a terceros, especialmente niños, a peligros evidentes. O presiona a familiares para encubrirlo, sacrificando su estabilidad emocional y su integridad moral. El afecto, en su caso, no se traduce en cuidados reales, sino en una forma de posesión funcional. Se vincula mientras el otro encaja en su estructura, pero cuando estorba o exige responsabilidad, se convierte en un obstáculo a neutralizar o en un daño colateral más. A esto se suma otro elemento crucial, la falta de reparación. Dexter jamás intenta revertir el daño ocasionado. No asume costes,
No se distancia para proteger a otros, no renuncia a su vida secreta por el bien de quienes dependen de él. Su intención nunca es transformar su entorno para reducir la violencia emocional que genera. Su objetivo es mantener su mundo intacto, aunque eso implique ir deteriorando el de los demás. Y ese desequilibrio entre lo que recibe y lo que destruye evidencia que su supuesto código no es una guía ética, sino una racionalización utilitaria para dormir tranquilo. Concluir que Dexter es el peor antihéroe no significa negar su complejidad como personaje, es reconocer que el carisma televisivo, el ingenio narrativo y la fascinación por su mundo interno no borran el daño que provoca. La serie invita muchas veces a empatizar con él, pero una lectura más fría muestra que su historia está construida sobre una cadena de decisiones moralmente atroces. Ninguno de sus vínculos sobrevive sin heridas profundas, ninguna persona cercana sale indemne y ningún intento de justificar sus actos bajo la idea de la necesidad de matar compensa las vidas arruinadas. En última instancia, su legado no es el de un vigilante que equilibra la balanza moral, sino el de alguien que destruye a quienes más dependen de él. Es un personaje fascinante, pero su rastro es el de un daño irreversible que no puede romantizarse sin ignorar la evidencia acumulada de su impacto. Si después de todo esto te das cuenta de que Dexter no es simplemente un antihéroe fascinante, sino un personaje cuya historia deja un rastro de caos y destrucción, entonces no querrás perderte lo que viene. En este canal profundizamos en cada decisión, cada motivación y cada consecuencia de tus personajes favoritos, revelando lo que la televisión muchas veces oculta. Así que si quieres seguir explorando la verdadera naturaleza de Dexter, sus sombras más profundas y los secretos detrás de cada temporada, dale al botón de suscribirte ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún análisis, porque aquí no solo vemos la historia, la desmenuzamos, la entendemos y la conectamos con todo lo que nunca te contaron. Hazlo ahora, únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación que descubre la verdad detrás de tus series favoritas. No esperes más, suscríbete y forma parte del análisis más completo de Dexter que encontrarás en Internet. Tu próximo nivel de comprensión empieza con un clic, y créeme, no querrás quedarte afuera.